Todo comenzó con un tubo de lubricante, un objeto insignificante hallado en un cajón olvidado de mi esposo. Hacía 5 años que no nos tocábamos, un lustro de noches silenciosas que se habían vuelto costumbre. Aquel descubrimiento fue la semilla de la sospecha, una que me llevó a profanar nuestro dormitorio con cámaras ocultas. Y fue así, a través del frío ojo de un lente, como descubrí su traición. Con mi propia nuera. No pronuncié una sola palabra. En silencio, reemplacé el contenido de aquel tubo por aceite de guindilla y guardé la grabación como un tesoro macabro. Decidí esperar. Esperar al día de su boda para entregarle los papeles del divorcio, junto a una pequeña sorpresa para todos los invitados. Me alegro de que estés aquí. Te invito a ser testigo de mi historia, a seguirla hasta el final. Y si te animas, comenta desde qué ciudad me lees. Me gustaría saber hasta dónde viajan mis palabras. Mi nombre es Cristal y tengo 58 años. Después de 35 años de matrimonio con Allen, creía conocer cada rincón de nuestra casa, cada uno de sus hábitos, cada detalle de la vida que habíamos tejido juntos. Pero aquella mañana de martes, mientras ordenaba su escritorio, encontré algo que resquebrajó los cimientos de mi mundo. Era un tubo pequeño, discreto, oculto tras una pila de papeles viejos. Lubricante íntimo, de una marca costosa, de esas que se venden en tiendas especializadas. Mis manos, ajenas a mí, temblaban al sostenerlo. No era mío. Y definitivamente no lo habíamos usado juntos. Allen y yo no compartíamos intimidad desde hacía 5 años. 5 largos años en los que el único contacto era un casto beso en la mejilla antes de dormir. Al principio, lo justifiqué. Pensé que era el peaje de la edad, la erosión natural de la pasión tras más de 3 décadas. Él siempre tenía una excusa a mano: el trabajo, el cansancio, el estrés. Y yo, con el tiempo, dejé de insistir. Me senté al borde de la cama, nuestra cama, sosteniendo aquel tubo como si fuera un artefacto explosivo. Mi mente, lenta y dolorosamente, empezó a conectar las piezas. Si Allen escondía esto, si no lo usaba conmigo, lo estaba usando con alguien más. La traición fue una puñalada de hielo en el pecho. No era solo la infidelidad, era la humillación. La humillación de haberme convencido a mí misma de que nuestra distancia era normal, algo que le sucedía a todas las parejas maduras. Había normalizado el vacío, justificado su desinterés. Me había hecho creer que el problema era yo, que mi cuerpo de 58 años ya no era capaz de despertar el deseo. Pero aquel tubo contaba otra historia. Allen sí sentía deseo. Allen sí tenía pasión. Simplemente, ya no era para mí. Recordé las noches en que intenté acercarme, las veces que compré lencería nueva con la vana esperanza de encender una chispa. Recordé sus rechazos, siempre envueltos en una sonrisa condescendiente y una palmadita en la mano. Estoy agotado, amor. Mañana será otro día. Pero el mañana nunca llegaba. Mientras tanto, yo había llegado a pensar que algo andaba mal en mí. Visité médicos, probé terapias hormonales, incluso contemplé la cirugía estética. Todo para recuperar la atención de un hombre que, al parecer, estaba muy ocupado, prestándosela a pis a otra. Devolví el tubo a su escondite y salí del dormitorio con las piernas temblorosas. Allen estaba en la cocina, leyendo el periódico con su café matutino. Una estampa repetida durante 35 años. Parecía tan normal, tan sereno, tan inocente. «Buenos días, cariño»,
dijo sin levantar la vista. ¿Dormiste bien? Quise gritar. Quise arrojarle el tubo a la cara y exigirle una explicación. Pero algo me contuvo. Una voz fría en mi interior me susurró que necesitaba más que una sospecha. Necesitaba pruebas irrefutables. Sí, muy bien, respondí, asombrada de la calma de mi propia voz en medio del huracán que se desataba dentro de mí. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Allen llegaba tarde, cada vez que su teléfono sonaba y se apartaba para contestar, cada vez que se duchaba antes de acostarse, un hábito nuevo, mi mente tejía escenarios cada vez más dolorosos. Empecé a observarlo con otros ojos. Noté que había perdido peso, que vestía mejor, que usaba una nueva colonia. Pequeños cambios que antes había atribuido así a un súbito interés por cuidarse en la madurez, ahora los veía como lo que eran. Las evidencias de que intentaba impresionar a alguien. Y esa alguien no era yo. Una noche, mientras él roncaba a mi lado, me levanté y tomé su teléfono. Tenía una nueva contraseña. En 35 años de matrimonio, Allen jamás le había puesto un código a su móvil. Mi corazón se fragmentó un poco más. No solo me estaba engañando, estaba tomando precauciones para ocultarlo. Aquello no era un desliz. Era una relación calculada, una doble vida. Al día siguiente, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Si él quería jugar a los secretos, yo también sabía hacerlo. Pero yo jugaría para ganar. Fui a una tienda de electrónica al otro lado de la ciudad, donde nadie pudiera reconocerme. Compré 2 microcámaras de seguridad. El joven dependiente debió pensar que era una anciana paranoica. Si supiera la verdad, esa misma tarde las instalé en nuestro dormitorio. Una, camuflada en un portarretratos de la mesilla de noche. La otra, estratégicamente situada tras unos libros en la estantería, con una vista panorámica de la habitación. Ambas conectadas a una aplicación en mi teléfono que me permitiría ser espectadora de mi propia tragedia en tiempo real. Mientras ajustaba el ángulo de la segunda cámara, sentí que cruzaba una línea sin retorno. Estaba espiando a mi marido en mi propia casa. Pero ya no la sentía mía. Se había convertido en el escenario de una farsa. Esa noche, cuando Allen llegó, actué con una normalidad escalofriante. Cenamos, vimos la televisión, hablamos del tiempo. Una coreografía ensayada durante décadas. Pero por dentro, yo ya era otra mujer. Ya no era la esposa ingenua que se consolaba pensando que a su matrimonio se le había apagado la llama. Era una mujer decidida a desenterrar la verdad, sin importar cuánto doliera. Los primeros 3 días fueron desconcertantemente normales. Allen cumplía sus horarios, cenábamos juntos, se iba a dormir. Una parte de mí, desesperada, comenzó a albergar la esperanza de haberse equivocado. Quizás había una explicación inocente para todo aquello. Pero el jueves por la noche, todo cambió. Llegó pasadas las 9. Dijo que había tenido una reunión de última hora sobre los presupuestos del próximo trimestre. Su excusa sonó ensayada, demasiado detallada para ser cierta. Cuando se metió directamente en la ducha sin siquiera saludarme, lo supe. Esa noche, cuando por fin se durmió, revisé las grabaciones. Mi corazón se desbocó al ver que la cámara había registrado actividad a las 2 de la tarde. Allen había vuelto a casa en pleno horario laboral. Y no estaba solo. Con él entró una mujer. La imagen no era nítida, pero distinguí una figura joven, esbelta, de largo cabello rubio.
La familiaridad con la que se movía por mi casa, por mi dormitorio, me heló la sangre. Aquello no era la primera vez. Ver a mi esposo con otra en nuestra cama, en el lecho donde habíamos concebido a nuestros hijos y compartido miles de noches, fue como sentir el impacto de una bala. El dolor era físico, insoportable. Pero lo que me destrozó fue ver la pasión en sus gestos, la energía en cada caricia. Era el mismo hombre que durante 5 años me había repetido que estaba demasiado cansado. Todo había sido una mentira. Allen tenía energía, tenía pasión. Simplemente había decidido que yo ya no era digna de ellas. Pasé la noche en vela, reproduciendo la escena una y otra vez, torturándome. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces habían profanado mi hogar mientras yo estaba fuera? A la mañana siguiente, Allen interpretó su papel a la perfección. Un beso en la mejilla. Un te quiero vacío. La promesa de llegar temprano para cenar. Era un actor consumado. Decidí seguirlo. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma y conduje tras él. Lo vi llegar a su oficina, pero a las 11:30 volvió a salir. Mantuve la distancia mientras se dirigía a un elegante edificio de apartamentos en el centro. La misma mujer rubia lo esperaba en el vestíbulo. Los vi entrar juntos y sentí cómo se hundía la última brizna de esperanza. No era una aventura. Era una segunda vida, con su propio nido, sus propias rutinas. Esperé en el coche durante 2 horas. Cuando salieron, se despidieron con un beso apasionado en plena calle, sin pudor. Allen se había vuelto arrogante, confiado en la ceguera de su sumisa esposa. Esa noche, llegó a casa con un ramo de flores y una sonrisa ensayada. Las flores, probablemente, las había comprado después de estar con ella. Sentí náuseas. «¿Qué tal el día, amor?», preguntó, ofreciéndome las flores. «Estás un poco pálida. ¿Te encuentras bien?». Quise reír. Claro que estaba pálida. Acababa de descubrir que mi matrimonio era una farsa. «Solo estoy cansada», musité, forzando una sonrisa. Acostada a su lado fingiendo dormir, tomé una decisión. No habría confrontación. No le daría el placer de una escena dramática en la que él pudiera manipular la narrativa y pintarme como una loca celosa. Si él llevaba años jugando a este juego, yo también podía aprender las reglas. Pero yo jugaba con una ventaja. Conocía la verdad. Los días siguientes me dediqué a investigar. Revisé cuentas bancarias, tarjetas de crédito. Encontré cargos en restaurantes de lujo, facturas de hoteles en fines de semana de supuestas conferencias. La montaña de mentiras crecía, extendiéndose años atrás. Pero aún me faltaba la pieza clave. ¿Quién era ella? Gracias a las cámaras, al día siguiente, logré capturar una imagen nítida de su rostro. Cuando la vi en la pantalla de mi teléfono, el mundo se detuvo. El aire abandonó mis pulmones. No podía ser. Era Hayley, mi nuera, la esposa de mi hijo Daniel, la mujer que durante 3 años se había sentado a mi mesa los domingos, la que me llamaba Miesque. Mamá Cristal, con una sonrisa que ahora descubría postiza, la que había llorado en mi hombro por sus problemas para concebir, a la que yo había consolado como a una hija propia. Caí al suelo del baño, temblando. Las imágenes de los últimos años se agolparon en mi mente, todas teñidas ahora por el veneno de la traición. Hayley en Navidad, abrazándome en mi cumpleaños, pidiéndome recetas. Todo una mentira, una monstruosa y retorcida mentira. Y Daniel,
Mi pobre Daniel, que la adoraba, que se sentía el hombre más afortunado del mundo. Daniel, que no tenía ni la más remota idea de que la mujer de su vida se acostaba con su propio padre. La náusea me golpeó con la fuerza de una ola. Corrí hacia el inodoro y vomité hasta vaciarme, expulsando el dolor y la bilis de una traición tan profunda que sentí que me había arrancado el alma. Aquello no fue una simple traición. Fue la demolición de los cimientos sobre los que había construido mi vida, mi familia. Permanecí en el suelo del baño durante horas, llorando hasta que mis ojos se secaron y solo quedó un vacío helado. Como una película de horror, los recuerdos de cada reunión familiar se proyectaban en mi mente. Cada vez que Allen y Hayley llegaban juntos, con la excusa casual de haberse encontrado por el camino. Cada vez que ella insistía en ayudar a recoger los platos, justo cuando Allen también se ofrecía. Cada vez que desaparecían juntos, con el pretexto de buscar algo en otra habitación. Las señales, como migas de pan en un bosque oscuro, siempre habían estado ahí. Y yo, en mi ciega confianza, en mi ingenua candidez, no había sabido verlas. La mujer que se levantó de aquel suelo frío no era la misma que se había arrodillado horas antes. La Crystal que había dedicado 35 años a ser la esposa perfecta, la suegra comprensiva, la matriarca que mantenía unida a la familia, había muerto allí, en la soledad de un baño alicatado. Esa tarde, cuando Allen volvió a casa, lo observé con otros ojos. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa ensayada me provocaba una profunda repugnancia. Cuando me preguntó qué tal había ido mi día, quise gritarle que había descubierto su aventura con la esposa de nuestro hijo. Quise preguntarle cómo podía ser tan monstruoso. Pero guardé silencio. Aún no era el momento. Esa noche, armada con mi nueva y terrible certeza, revisé semanas de grabaciones. De pronto, todo cobraba sentido. Las pequeñas complicidades que antes me habían parecido inocentes, ahora se revelaban en toda su crudeza. La soltura con la que Hayley se movía por mi dormitorio, como si conociera cada rincón. La familiaridad con la que tocaba las cosas de Allen. En una de las grabaciones los vi. Acababan de hacer el amor en mi cama. No podía oír sus palabras, pero vi a Hayley señalar la fotografía de nuestra familia, que descansaba en la mesita de noche. Vi a Allen reír. Se estaban burlando de nosotros. Se reían de Daniel y de mí. El miércoles, Daniel llamó. Quería organizar una cena familiar para celebrar su 3er aniversario de bodas con Hayley. La felicidad pura en su voz, el amor con el que hablaba de su esposa, me partió el alma en 1000 pedazos. «Mamá, soy tan afortunado de tenerla», dijo. «A veces no me creo que alguien tan increíble se casara conmigo. Y me encanta lo bien que se lleva con papá y contigo. Es como si siempre hubiéramos sido una familia». Tuve que inventar una excusa y colgar antes de romper a llorar. Mi hijo Jo no tenía ni idea de que su familia perfecta era un castillo de naipes construido sobre la más cruel de las traiciones. Esa noche sopesé mis opciones. Podía contárselo todo a Daniel, mostrarle las pruebas y destrozar su mundo en un instante. Podía enfrentarme a Allen y exigirle una confesión. Podía simplemente marcharme en silencio y dejar que el tiempo revelara la verdad. Pero ninguna de esas opciones olía a justicia. Ninguna les haría pagar por el dolor que habían causado. Habían jugado conmigo. Habían convertido mi vida en una farsa y mi hogar en el escenario de su engaño.
Fue entonces cuando lo recordé. Daniel había mencionado que él y Hailey planeaban renovar sus votos en su 5º aniversario, dentro de 2 meses. Hailey, al parecer, insistía en hacer una gran celebración, con toda la familia y amigos. «Quiero que sea perfecto», le había dicho a Daniel. Mientras yacía en la cama escuchando los ronquidos de Allen a mi lado, un plan frío y afilado comenzó a tomar forma en mi mente. Si Hailey quería una celebración perfecta, yo se la daría. Una que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Al día siguiente empecé a mover hilos. Primero llamé al abogado de divorcios más implacable de la ciudad. Después, a un investigador privado para que documentara la aventura con rigor profesional. Necesitaba que todo fuera irrefutable. El investigador, un hombre llamado Frank, que lo había visto todo en sus 40 años de oficio, apenas parpadeó cuando le expuse la situación. «Señora, he visto traiciones de todo tipo, pero esto es particularmente cruel», dijo con voz grave. «¿Está segura de que quiere seguir adelante? Una vez que iniciemos esto, no habrá marcha atrás». «Estoy segura», respondí, mi voz firme. «Quiero que lo documente todo. Cada encuentro, cada mentira». Frank asintió con una mirada de respeto profesional. «Lo que está planeando. Si me permite preguntar, ¿qué tiene en mente?» Sonreí por primera vez en días. No fue una sonrisa feliz. Fue algo mucho más gélido. «Voy a darles exactamente lo que se merecen», dije, en el momento más público y humillante posible. Cuando Allen llegó a casa esa noche, retomando su papel de esposo devoto, lo besé en la mejilla y le dije que había estado pensando en la renovación de votos. «Creo que deberíamos ayudarles a organizar algo verdaderamente especial», sugerí. «Algo que toda la familia recuerde para siempre». Allen sonrió, ajeno a la terrible ironía de mis palabras. «Me parece una idea maravillosa, cariño. Hailey se merece algo hermoso». «Oh, sí», pensé. «Hailey va a recibir exactamente lo que se merece». Las siguientes semanas me convertí en una actriz consumada. Cada mañana despertaba junto al hombre que me había traicionado de la forma más vil. Le sonreía, le preparaba el desayuno, le deseaba un buen día. Los domingos, cuando Hailey venía a cenar, la abrazaba y reía con sus chistes. Pero por dentro, con una paciencia de cirujano, estaba construyendo su demolición. Frank resultó ser de una eficiencia asombrosa. En 2 semanas tenía pruebas fotográficas y en vídeo de 12 encuentros distintos entre Allen y Hailey. En el apartamento del centro, en hoteles de lujo, incluso en una escapada de fin de semana que Allen me había vendido como un viaje de trabajo. «Señora Crystal», me dijo en su despacho, «en 40 años nunca he visto una traición tan sistemática. Se han estado viendo una media de 3 veces por semana durante los últimos 8 meses. Probablemente más. 8 meses. Mientras yo me culpaba por la distancia en mi matrimonio, él mantenía una relación plena con la esposa de nuestro hijo y a su hijo». Frank me entregó una gruesa carpeta. También investigué sus finanzas, como me pidió. Su marido ha estado pagando el alquiler de ese apartamento y he encontrado cargos recurrentes en joyerías, tiendas de ropa y restaurantes de lujo. El estómago se me contrajo. Allen había yo estado financiando a su amante con nuestro dinero. «¿Algo más?», pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. Frank vaciló. «Sí, parece que planeaban marcharse juntos después de la renovación de votos. Encontré reservas de avión a Costa Rica
a nombre de ambos para 3 días después de la ceremonia. Billetes solo de ida. El mundo se tambaleó. No solo me traicionaban, planeaban humillar a Daniel y luego huir con el dinero que Allen había estado desviando de nuestras cuentas. Gracias, Frank. Logré decir. Esto es justo lo que necesitaba. Esa noche, con Allen durmiendo a mi lado, abrí el portátil y pulí los detalles finales. Los papeles del divorcio estaban listos, reclamando la mitad de nuestros bienes y una compensación por adulterio y fraude. Pero eso era solo el principio. Había preparado un paquete para Daniel. Copias de todas las pruebas, junto con una carta donde le explicaba todo. No quería que se enterara de la forma brutal en que yo lo haría público, pero necesitaba que tuviera la verdad en sus manos. Faltaban 3 semanas para la ceremonia. Hayley me llamaba constantemente, obsesionada con los detalles. Las flores, el menú, la música. Cada conversación era una náusea, pero yo seguía fingiendo un entusiasmo maternal. «Quiero que sea perfecto, mamá Crystal», me dijo la semana anterior. «Esta familia lo es todo para mí». La hipocresía era casi admirable. Allen también se había vuelto más atento, seguramente para calmar su conciencia. Me traía flores, proponía cenas románticas, pero cometió un error. El mismo día que Frank descubrió los billetes de avión, Allen llegó a casa con una nueva póliza de seguro de vida. $1 millón. La beneficiaria era Hayley. Dijo que era para protegerme a mí, pero era otra mentira. Entonces tomé mi decisión más audaz. Recordé el tubo de lubricante que había destapado todo. Una idea diabólica se apoderó de mí. Al día siguiente, en una tienda de productos naturales, compré aceite de capsaicina puro, el compuesto que da su fuego a los chiles. «Señora, esto es de uso industrial», me advirtió el vendedor. «Unas pocas gotas pueden causar una quemadura intensa». «Es para ahuyentar a las alimañas de mi jardín», mentí. Esa noche, mientras Allen se duchaba, localicé el lubricante en su escondite. Con guantes mezclé una pequeña cantidad del aceite con el contenido del tubo. No lo suficiente para causar un daño permanente, pero sí para garantizar una experiencia inolvidable. No tuve que esperar mucho. 2 días después las cámaras los captaron de nuevo en nuestro dormitorio. Pero esta vez, su encuentro fue interrumpido por gritos de dolor. Los vi correr hacia el baño. Escuché los sollozos de Hayley. Cuando Allen volvió a casa esa noche, se disculpó por haberse ido antes del trabajo. «Una emergencia médica menor», dijo. Noté que se movía con incomodidad en la mesa. La justicia poética era solo el aperitivo. El plato principal se serviría en 2 semanas y media. En esos últimos días, perfeccioné cada detalle. Frank estaría en la ceremonia con cámaras ocultas. El abogado, a la espera de mi señal. La noche antes de la renovación, Allen me abrazó en la cama. «Te quiero», me dijo. Sus palabras eran veneno. «Mañana será un día precioso». Le respondí acariciándole el pelo. «Un día que ninguno de nosotros olvidará». Sonrió sin sospechar cuán proféticas eran mis palabras. Mañana, su mundo se haría añicos, y yo estaría allí para verlo. El día de la renovación de votos amaneció perfecto. Un cielo despejado, una temperatura ideal. El jardín de nuestra casa, donde Hayley había insistido en celebrar la ceremonia, lucía espectacular. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Me desperté a las 5, invadida por una calma sorprendente. Allen dormía a mi lado.
ajeno a que aquel sería nuestro último día como marido y mujer. Me levanté en silencio. Elegí un elegante vestido azul marino. Me maquillé con esmero. Quería estar impecable para presenciar la destrucción. A las 7, Allen despertó. «Estás preciosa, cariño», dijo, besándome. «Hayley estará feliz de que te hayas esforzado tanto por su día especial». «Oh, este día sin duda será especial», respondí con una sonrisa que él confundió con orgullo maternal. Los preparativos comenzaron. Llegaron el catering, los floristas. Hayley apareció a las 9, radiante en un vestido blanco que probablemente Allen había pagado. «Mamá Crystal», dijo, abrazándome con su habitual falsedad. «Gracias por hacer que todo sea tan perfecto». «De nada, querida», le contesté. «Te mereces exactamente lo que vas a tener». Daniel llegó una hora después, nervioso y emocionado. Mi corazón se encogió al verlo, tan enamorado, tan ajeno a la traición que estaba a punto de estallar. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó. «Te noto diferente». «Solo son nervios, hijo», mentí. «Quiero que todo salga perfecto para vosotros». Lo abracé con más fuerza de la normal, consciente de que, después de hoy, nada volvería a ser igual. No por su culpa, sino porque yo estaba a punto de demoler su mundo para salvar los restos del mío. A las 11 en punto, Frank se deslizó entre el personal. Un fotógrafo más en la farsa. Un gesto casi invisible. Un leve asentimiento de cabeza. Fue la señal que esperaba. El engranaje final de mi plan encajaba en su sitio. Las cámaras ocultas ya transmitían. El abogado aguardaba a un par de manzanas, con los documentos que destrozarían 2 vidas, listos para el momento preciso. Al mediodía, el jardín comenzó a poblarse de rostros sonrientes. Familia, amigos, colegas de Daniel. Un río de alegría ignorante que afluía hacia Pusaso. Su propia destrucción. Celebraban lo que creían ser una hermosa renovación de amor, sin sospechar que estaban a punto de ser testigos de la demolición más meticulosa de una familia que jamás hubieran imaginado. Hayley se pavoneaba entre ellos como una reina, bañándose en felicitaciones y cumplidos. Allen interpretaba al suegro perfecto, saludando a todos con una calidez fingida, el alma de una fiesta que él mismo había ayudado a envenenar. Su actuación era tan impecable que, por un instante fugaz, llegué a dudar de la evidencia que ardía en mi memoria. Pero entonces, creyéndose a salvo de miradas indiscretas, cruzaron una mirada cargada de intimidad, de secretos compartidos, una mirada que sellaba su pacto. Tras esta pantomima huirían juntos, dejando a Daniel con las ruinas de su vida. No iba a permitirlo. La 1:30. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados tomaron asiento en el jardín. Daniel y Hayley se situaron frente al oficiante, y Allen, con un orgullo que revolvía el estómago, se colocó a su lado. «Queridos familiares y amigos», comenzó el ministro, «nos hemos reunido hoy para celebrar la renovación de los votos matrimoniales de Daniel y Hayley». Dejé que sus palabras flotaran en el aire tibio, que la falsa felicidad se asentara en los rostros, que las cámaras lo capturaran todo, que el instante se volviera perfecto, justo antes de hacerlo añicos. Cuando el ministro pronunció la fatídica pregunta, «¿Hay alguien que se oponga a esta unión?», el silencio que siguió fue mi señal. Me puse en pie. «Disculpen». Mi voz resonó, clara y firme, cortando la quietud.
Creo que hay algo que todos deberían saber antes de que esta farsa continúe. Un murmullo de confusión se extendió como una ola entre los presentes. Daniel me miraba desconcertado. El color había abandonado el rostro de Hayley. Y Allen me observaba con un terror creciente, comprendiendo al fin que su mundo estaba a punto de implosionar. «Crystal, ¿qué estás haciendo?», balbuceó, pero su voz se ahogó en el silencio expectante de la multitud. «Hace unas semanas», continué con una calma calculada, «encontré algo entre las pertenencias de mi esposo que me hizo sospechar de su fidelidad». Los murmullos se convirtieron en un zumbido. Daniel parecía perdido, incapaz de entender por qué su madre sacaba a relucir sus problemas matrimoniales en su propia ceremonia. «Instalé cámaras de seguridad en mi casa para descubrir la verdad», proseguí. «Y lo que descubrí fue algo que ninguno de ustedes podría imaginar». «Crystal, detente», suplicó Allen, el pánico tiñendo su voz. «No hagas esto». Pero era tarde. Había esperado demasiado por este momento. Mi esposo, Allen, ha estado manteniendo una aventura durante los últimos 8 meses. Hice una pausa, dejando que la declaración aterrizara. Con la mujer que ahora mismo está junto a mi hijo, vestida de blanco, pretendiendo renovar unos votos que ella misma profanó hace mucho tiempo. El jardín estalló en un coro de jadeos y exclamaciones ahogadas. Daniel se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Hayley, un animal acorralado, buscaba una salida inexistente. «¡Es mentira!», gritó, pero su voz temblaba. «Lo está inventando todo, está celosa». Con un movimiento sereno saqué mi teléfono. Un clic bastó para que el proyector, discretamente instalado esa mañana, cobrara vida. Sobre la pared inmaculada de la casa, la verdad comenzó a proyectarse en crudas imágenes. Allen y Hayley. En nuestro dormitorio. En el apartamento que él le pagaba. Besos robados en la calle. Abrazos que no me pertenecían. Los gritos y el llanto de los invitados se intensificaron. Daniel se derrumbó sobre una silla, su rostro una máscara de devastación pura. Algunos familiares, incapaces de soportar la escena, comenzaron a marcharse. «Daniel», dije, mi voz ahora dirigida solo a él. «Tu padre y tu esposa planeaban fugarse a Costa Rica en 3 días. Los billetes ya están comprados. Iban a para abandonarte aquí, humillado, después de este circo». Levantó la cabeza. Sus ojos anegados en lágrimas ardían con una furia que jamás le había visto. Se lanzó hacia Allen, pero lo detuve. «Espera», le susurré. «Aún no he terminado». Hice una señal a Frank. De inmediato llamó al abogado, quien apareció en minutos con una carpeta en las manos. «Allen Holloway», anunció el letrado con voz potente. «Queda usted notificado de que su esposa, Crystal, solicita el divorcio por adulterio y fraude financiero. Asimismo, se le entrega una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a la propiedad familiar». Allen intentó protestar, pero lo silencié con un gesto. «Quiero que todos sepan también», añadí, «que Allen ha estado desviando nuestro patrimonio conyugal para financiar esta traición. El apartamento, los regalos. Ha gastado más de $15,000 de nuestros ahorros». La humillación fue total. Allen estaba destrozado. Hayley sollozaba sin control. Y Daniel por fin encontró su voz. «¡Fuera!», le gritó a Hayley. «¡Fuera de mi vista!». «Y tú», se giró hacia Allen. «No quiero volver a verte en mi vida. Jamás». Los invitados, incómodos testigos de una tragedia que no les pertenecía,
iniciaron una retirada silenciosa y apresurada. Frank lo grabó todo, documentando la caída de 2 matrimonios, la fractura de una familia. Cuando el jardín al fin se vació, solo quedábamos Daniel y yo. Se acercó lentamente, todavía en shock. «¡Mamá!», dijo, con la voz rota. ¿Cómo pudiste soportarlo? ¿Cómo planeaste todo esto sola? Lo abracé, y por primera vez en meses sentí que la paz regresaba a mi alma. «Porque nadie traiciona a mi familia y se va de rositas», le susurré. «Y porque mereces la verdad, por muy dolorosa que sea». 6 meses después de aquel día que lo cambió todo, el silencio es mi compañero más fiel. Sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, con una taza de té entre las manos, contemplo cómo el sol se despide de la ciudad. No hay mentiras flotando en el aire, ni tensiones a punto de estallar. Por primera vez en años, siento una paz absoluta. El divorcio se firmó hace 3 meses. Un trámite frío y sin batalla. Allen, consciente de la montaña de pruebas que yo poseía, no se atrevió a luchar. Me quedé con la casa, la mitad de los ahorros y una compensación por el dinero que malgastó. Él vive ahora en un pequeño apartamento, al otro lado de la ciudad, en un trabajo considerablemente menos prestigioso. De Hailey solo quedó el eco de su vida. Daniel me contó que esa misma noche hizo las maletas y desapareció. Los papeles del divorcio llegaron por correo. Su compañera de fuga nunca se materializó. Resulta que el amor que se profesaban se evaporó en cuanto las consecuencias se hicieron tangibles y supo que se asociaba con un hombre en ruinas. Daniel ha pasado meses difíciles. Al principio, estaba furioso conmigo por haber esperado, por haber permitido que la farsa llegara tan lejos. Pero con el tiempo, lo entendió. «Mamá», me dijo hace poco, «si me lo hubieras contado en privado, ella habría encontrado la forma de manipularme. Me habría hecho creer que era culpa mía». Tenía razón. Hailey era una maestra de la manipulación. Al exponerla públicamente, en su momento de mayor vulnerabilidad, le arrebaté el control del relato. No hay inocencia que fingir cuando la evidencia se proyecta en una pared a la vista de todos. Ha empezado terapia. Es doloroso verlo sanar, pero también es hermoso verle crecer. Ha dejado de culparse. «Algunas personas son simplemente tóxicas», me dijo el otro día. Y he aprendido que no importa cuánto amor les des, nunca es suficiente para cambiar quiénes son. Una lección que yo misma aprendí sobre Allen. Mi nueva vida es sorprendentemente plena. Trabajo a media jornada en una galería de arte, un sueño que siempre pospuse. Tomo clases de pintura. He hecho nuevas amigas, mujeres que, como yo, se han redescubierto tras liberarse de matrimonios tóxicos. Por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenece. La libertad tiene un sabor dulce que había olvidado. Algunos me han criticado por la crudeza de mi método. Decían que fui cruel. Pero ellos no entienden la traición sistemática y calculada. Allen y Hailey no solo me robaron la fidelidad, me robaron años. Me hicieron dudar de mi cordura. Su crueldad deliberada merecía una consecuencia igual de deliberada. Además, al exponerlos, protegía a vosotras y a otras. Ahora todos en nuestra comunidad saben quiénes son realmente. Hace poco en la galería, una mujer mayor se me acercó. «Admiro lo que hiciste», me dijo. «Mi hermana pasó por algo similar, pero nunca tuvo el valor. Su marido la dejó, y luego hizo lo mismo una y otra vez. Si ella hubiera hecho lo que tú, habría ahorrado mucho dolor a otras mujeres». Sus palabras fueron un bálsamo.
No lo hice solo por venganza, aunque admito que fue satisfactoria. Lo hice por justicia. Danielsa ha empezado a salir de nuevo, con cautela. Es más sabio, más consciente de su propio valor. Mamá, me confesó, esto, por horrible que fuera, me enseñó a no tolerar menos de lo que merezco. Quizá esa sea la única bendición surgida de esta pesadilla. Él aprendió a los 30 lo que a mí me costó casi 60 años descubrir. A veces me llegan noticias de Allen. Intentó contactarme al principio, con cartas llenas de súplicas. No le respondí. Las disculpas, cuando llegan después de ser descubierto, carecen de valor. He aceptado que nunca entenderé del todo su traición. Ya no importa. Lo que importa es que encontré la fuerza para liberarme, para reconstruir mi vida bajo mis propias reglas. Hay quienes dicen que la venganza nunca es la respuesta. Yo he aprendido que, a veces, cuando la traición ha sido tan calculada y cruel, la justicia y la venganza se funden en un mismo acto liberador. Y que no hay venganza más dulce ni más completa que la propia libertad.